Estamos a 20 minutos de llegar a las 10 de la mañana y ya estamos en línea con Fernanda Gigliani, que es concejala representante de Iniciativa Popular. Hola Fernanda, ¿cómo estás? Bienvenida en sintonía con vos. Carito Murisi te saluda. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo va? Buen día. Buen día, muchísimas gracias por atendernos. No, por favor. Bueno, hablar de lo que se aprobó en el Consejo Municipal, la ordenanza de tolerancia cero de alcohol a conductores, y Rosario es la tercera ciudad de Santa Fe en aplicar esta medida. Contanos cómo fue el proceso hasta llegar a esta modificación tan importante en el Código de Tránsito. Bueno, la verdad que fue demasiado tiempo el que se tomó el Consejo Local. Yo soy concejala desde diciembre del 2011 y desde esa época veníamos discutiendo el alcohol cero con las mismas organizaciones, con los mismos actores que incluso habían tenido la posibilidad de participar, pero bueno, nunca, la verdad, el Consejo pudo avanzar a esa mayoría que lograra que esta normativa finalmente se apruebe. Y la verdad es que tuvimos una nueva etapa en este año de escucha de todos los que quisieron ser escuchados. Se escucharon algunos argumentos que eran históricos y que eran bastante absurdos, pero tengo que confesar que bueno, que hay algunos argumentos que se van superando día a día, diciendo que el cero no existía, que era imposible calibrar los alcoholímetros en cero. Se le echaba la culpa a la ensalada con vinagre, a la ensalada de fruta, al enjuague bucal. Bueno, hemos escuchado distintos argumentos que además fueron rebatidos por los propios científicos, por los propios especialistas, y que además hay un dato que no me parece menor. Desde el año 2009 en la ciudad de Rosario sí tenemos una normativa que es la que impone el alcohol cero al volante para los transportistas profesionales, es decir, los de carga y los de pasajeros. ¿Qué quiere decir esto? Que sí hay alcoholímetros calibrados en cero y sí es posible, digamos, medir la cantidad de alcohol en sangre y que es una carga, imagínense, para quien transporta pasajeros, se le exige una mayor responsabilidad de cuidado de quienes trasladan y por eso es que la normativa desde el año 2009 era tan gravosa diciéndole, bueno, cero alcohol al volante. Esa misma prerrogativa es la que estamos extendiendo al resto de los rosarinos y rosarinas. Esa es la idea. Con lo cual, me parece a mí que nos coloca en un lugar de una ciudad mejor, una ciudad mucho más empática con los demás, y que no tenemos dudas de que esta sola normativa claramente no alcanza. Hoy tenemos ingresado en el Consejo Municipal el nuevo Código de Convivencia que envió el actual intendente, y que allí también nos vamos a dar otro debate. Una cosa es establecer la normativa que como Estado queremos promover y motivar en la ciudadanía. En este caso, una prerrogativa clara que es, si tomás alcohol, no podés conducir. Nos falta la otra parte, que son las sanciones, y que son las que vamos a trabajar ahora en el nuevo Código de Convivencia. También entiendo que hay otros debates que no podemos dar desde el Consejo Municipal, sino que se lo tiene que dar la legislatura nacional, que es respecto de cambiar la ley de fondo. ¿No? Esto que hemos escuchado, de que así como se especula con el 0,5, de si tomo una copita no me va a dar, si como un chocolate o tomo un spray no me va a dar, bueno, también hay una especulación respecto de la sanción, porque sabemos que aquel que comete un siniestro vial tiene como sanción hoy, en todo caso, como mucho, alguna probation. Es decir, al ser un delito culposo, no tiene, digamos, pena de prisión, es escarcelable. Entonces, también me parece que esa es la otra gran discusión que se debe en nuestro país, de que, no digo en todos los casos de siniestros viales, pero sí en el caso de que quien consume alcohol decide conducir, debe representarse necesariamente la posibilidad de que puede dañarse a sí mismo, puede dañar a otro o incluso puede matar. Quien lleva adelante picadas, ni hablar. Entonces, ya no sería un delito culposo, sino que debería ser un delito con dolo eventual. Ese es el otro gran debate. Por suerte, la justicia, sin tener la normativa todavía votada, ya hay cambios de carátula en ese sentido. Hay fallos de jueces que hablan de dolo eventual, así que creo que deberíamos avanzar. Y el otro gran eslabón de toda esta cadena son los controles, ¿no? Sin duda, si el Estado no controla, no podemos hacer efectiva la norma. Así que creo que todo esto de lo que estoy hablando, creo que es el gran combo que como sociedad deberíamos tener para
bueno, para hacer efectiva la norma. Bueno, es interesante esto que decía Fernanda, ¿no? Estos 6 años aproximadamente que se tardó en aprobar esta ordenanza que implica una nueva cultura vial, podemos decir, como también lo mencionabas vos, más respetuosa, más solidaria, que sirva también como inercia para poder continuar con el resto de los debates, que no es solamente esto y esto, bueno, listo, muere acá, ya está. Bueno, se aprobó esto del alcohol cero al volante, pero que también sirva como de inercia, se me ocurre decir, ¿no? Para poder seguir continuando con el resto de los debates que también se van complementando con esto. También quiero ser sincera en una cuestión, me parece que es a título de reflexión. Yo decía el otro día cuando votábamos esta norma que yo sentía que nos estábamos dirigiendo a la mayoría de los rosarinos y rosarinas. O sea, yo estoy convencida que la mayoría de los rosarinos y rosarinas tienen apego a las normas y que con esto que estamos votando vamos a poder persuadir a que cumplan la normativa. Pero después es verdad que hay otro pequeño sector que es muy pequeño, pero que por más que vos le pongas alcohol cero, por más que vos pongas las sanciones más gravosas que vos puedas crear, van a seguir teniendo actitudes homicidas, ¿no? Sí. Hay gente que tiene desapego a la normativa y que te diría que más que analizarlo desde el Código Penal hay que hacer más un análisis sociológico de por qué eso ocurre. Totalmente. Y que lo hemos visto con lo que fue el efecto Bloomberg en su momento, ¿no? Donde se aumentaron las penas en lo que había sido el delito de secuestro extorsivo, y eso no cambió la realidad, ¿no? ¿Por qué? Porque hay gente que cuando va a delinquir no mira el Código Penal, no mira ni el Código de Falta a ver cuál es la sanción que se le va a aplicar. Y entiendo que el otro gran debate que nos debemos como ciudad es el consumo de alcohol en general, ¿no? Hoy los índices de consumo de alcohol en los jóvenes son alarmantes. Hay que romper esas representaciones sociales de que el que consume alcohol es un vivo, el que no consume alcohol es un tonto, es una tonta. O sea, eso está muy arraigado todavía en nuestros jóvenes, y estoy también convencida que los altos índices de consumo de alcohol en nuestra población también son causantes de los altos índices de violencia que estamos teniendo en nuestra ciudad. O sea que creo que es el otro gran debate que nos debemos como ciudad. Totalmente. Es complejo porque se va como relacionando con un montón de temas, empieza como a abrirse un abanico de temas que se van relacionando sí o sí, ¿no? Estuvieron acompañando esta lucha sobre todo a los familiares, ¿no? Los familiares de las víctimas de siniestros viales. Este logro es una fuerza como una forma de poder transformar el dolor en fuerza, Fernanda. Mira, eso sin duda. Eso en todas las organizaciones de familiares, en general que tenemos en la ciudad, son ejemplo de eso, ¿no? Son ejemplo de resiliencia, son ejemplo de poder transformar el dolor en acción y fundamentalmente de salir de su dolor individual y trabajar todos los días y especializarse para que no le vuelva a pasar a otras personas lo que ellos tuvieron que transitar. O sea que para mí son un gran ejemplo. Y también lo decíamos el otro día, así como escuchábamos a familiares de víctimas y gracias a ellos de la violencia urbana en la ciudad, creamos una dirección de empoderamiento a víctimas en la ciudad de Rosario. Bueno, en este caso estábamos escuchando a los familiares de víctimas de siniestros viales, y que entiendo que el Consejo Municipal se transforma en un mejor consejo cuando nos podemos hacer eco de esos reclamos sociales que son justos, ¿no? Que son justos. Entonces, ¿quién mejor que los familiares de víctimas para poder hacernos ese gran aporte? Y que yo también, te los decía el otro día, les pedía perdón. Les pedía perdón porque la verdad que el Consejo se tomó demasiado tiempo. Yo recuerdo cuando ingresé al Consejo, tuve la posibilidad de conocer a Mónica Gangemi, a conocer su historia. Fue para mí una gran maestra, una gran educadora, y en todo ese laburo que se hizo desde tantos años, estoy hablando hace 9 años atrás, lamentablemente el Consejo, entiendo, no estaba a la altura de las circunstancias, y entiendo que tampoco estuvo a la altura de las circunstancias del jueves, porque esta era una norma que debería haberse votado por unanimidad. Y hubo sectores políticos que no la votaron con argumentos, la verdad, poco válidos, argumentos como estos que yo te decía, que se caían en 2 segundos, es decir, decían que el cero no existía. ¿Y cómo puede ser que nunca objetaron la norma para los transportistas profesionales? Es decir, la verdad que, bueno, te digo en ese sentido, siento un poco de vergüenza, porque entiendo que los familiares y las organizaciones se merecían una votación por unanimidad, la ciudad se merecía una votación por unanimidad. Fernanda, bueno, Víctor Timoneda te saluda, y justamente acerca de esto que recién nombrabas, te quiero consultar si recibieron alguna presión del sector gastronómico por sobre todas las cosas, y también, porque digo, fue una de los por qué, de las razones principales, por ejemplo, del voto negativo
del bloque de Juntos por el Cambio, por ejemplo, ¿ustedes recibieron algún tipo de presión durante, no digo durante la sesión, sino durante los días previos? En realidad participaron, fueron uno de los actores que participaron de las reuniones y obviamente expresaban su negativa. Yo creo que lo del Juntos por el Cambio fue paupérrimo, porque no era que era el argumento. Arrancaron diciendo primero que le cambiáramos la regla de juego a los gastronómicos, que eso ya me parece preocupante y más en manos de legisladores, porque que lo digan los gastronómicos puedo comprenderlo. Ahora, que lo digan los legisladores, que pongan el valor vida, o sea, justificando de que no, bueno, que la gente se mate, pero que consuma alcohol en los bares, entonces no perjudicamos la situación económica de los gastronómicos, me parece una locura. Preocupante, digamos, me parece un argumento desde los legisladores preocupante. Pero después no era el único argumento. Decían después que no alcanzaba con una normativa local, sino que era necesario sancionar una ley provincial. Después también decían esto que yo les planteaba, preocupados por si vos comías una ensalada con vinagre, si no te iba a dar positivo, si vos no te pasabas en el enjuague bucal, no te hacías mucho con el enjuague bucal, no te iba a dar positivo. Decían que, como todos nosotros planteábamos, que esto era una decisión política, ¿no? La de definir un criterio claro frente a la población, de que no se especulaba más en la ciudad de Rosario y que se consumía ese alcohol, no podías conducir. Decían que bueno, que entonces mañana íbamos a venir a decir que el fuego no quemaba más, que el agua no mojaba más, o sea, todos argumentos muy agarrados de los pelos, que insisto que creo que el peor, el que más burdo, si se quiere, esgrimían, era el que el alcohol cero no se podía medir, porque insisto, desde el año 2009 la ciudad de Rosario tiene una normativa donde se le aplica el alcohol cero a los conductores profesionales, es decir, a los taxistas, a los colectiveros, a los camioneros. Entonces, ¿por qué nunca objetaron esa norma si están tan convencidos de que el cero no existe? Porque es grave. Quiere decir que entonces el Estado estaba midiendo algo que no existía, y la realidad es que ahí había concejales que habían ingresado antes que yo, en el 2011, concejales que habían ingresado conmigo y concejales que ingresaron después, que nunca objetaron esa norma, con lo cual entiendo que fueron argumentos demasiado pobres, les diría, demasiado. Te consulto acerca de a partir de cuándo las sanciones. Recién decías que todavía falta por lo menos un pasito más, y desde qué fecha se empieza a regir ya con el peso de lo que votaron ya esta semana que pasó. Bueno, apenas se publique esta ordenanza, ya va a estar vigente, y hoy para que se entienda, hoy las sanciones que se le van a aplicar son las mismas que para quien tenía más de 0,5. Claro. Lo que sí vamos a tomarnos el trabajo es de, cuando estemos discutiendo el Código de Convivencia, el nuevo Código de Convivencia, ver de aplicar sanciones. Hay otros lugares que tienen el alcohol cero, donde las sanciones se plantean con cierta gradualidad, es decir, de 0 a 0,2, una sanción. Si tenés de 0,2 a 0,5, otra sanción. Si superás el 0,5, otra sanción. Digamos, me parece que es parte del debate futuro que nos vamos a deber en la ciudad, que entiendo que además de todo lo que ya dije, tiene que ir acompañado, y que lamentablemente el Estado en eso siempre ha quedado atrás, con campañas de educación vial, ¿no? Pero con campañas de educación vial hacia todos los actores que formamos parte de la movilidad, y esto también lo quiero aclarar, porque es peligroso, sin duda, quien conduce un auto. Quien conduce una moto también, ¿no es cierto?, tiene alta gravedad manejar con altos consumos o niveles de alcohol. Pero también hoy hay otros actores que son los que utilizan los ciclistas, los que utilizan los monopatines, es decir, que también son actores de la movilidad, que también si toman alcohol pueden causar daño. Entonces entiendo que tiene que haber fuertes campañas de educación vial. Fernanda, Fabio Montero te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo estás, Fernanda? ¿Qué tal? Bien. Mira, coincido, ¿no? Coincido en el planteo que estás haciendo en relación a esto, y también el hecho de que cómo se van a plantear las sanciones y fundamentalmente el control. Acá son las dos patas que continúa a lo que el legislador está llevando adelante, si no, esto es imposible que se ponga en la práctica. Pero me quedó algo fuerte. Esto, cuando dabas cuenta de los argumentos de la oposición o de quienes se oponían, no voy a decir de la oposición, sino de quienes se oponían al alcohol cero, aparecían estas cuestiones de pobres argumentos, de los cuales yo también coincido. Ahora, si esto demoró tanto en el Consejo, con tan pobres argumentos, digamos, ¿no? Uno podría pensar, digamos, que las presiones sobre los legisladores
y sobre el Consejo Municipal son muy fuertes, porque si uno puede sostener esto con pobres argumentos durante tantos años, es porque las presiones son muy fuertes, Fernanda. Sí, seguro. No hablo de mi caso, que mi postura fue la misma desde que empecé a discutir este tema hasta el día de hoy, con lo cual te diría que quien intentaba cambiar mi opinión, la verdad que ni siquiera lo intentaba. Es decir, mi postura siempre fue la misma. Pero sí, seguramente, a ver, cada vez que el Consejo discute normativas que llevan tanta discusión, que son tan importantes para la ciudad como esta, por supuesto que hay distintos sectores que tienen intereses y que esos intereses obviamente hacen que presionen para que las normas no salgan o que salgan con el contenido que esos sectores plantean. Eso es algo, bueno, forma parte incluso de la vida democrática, ¿no? Pero por eso yo sentía mucha vergüenza cuando estábamos en el recinto, porque sentía que nos habíamos tomado demasiado tiempo, ¿no? Porque uno siempre le queda la duda de si con este tipo de normativas muchos años antes no hubiésemos evitado muchas muertes, ¿no? O tal vez en vez de estar discutiendo todo este tiempo si alcohol cero sí o alcohol cero no, hubiésemos puesto más empeño en tener mayor cantidad de alcoholímetros, mayor campaña de educación vial, mayores controles, ¿no? Porque si no se pierde, siento que perdemos tiempo como sociedad. Y claro, después que también hay un alto grado de hipocresía, chicos, en este tema también, ¿no? De que hay gente que quiere tomar y conducir, entonces se opone, y es tan simple como eso. Sí, creo que también hay una presión, lo decías también, Fernanda, ¿no? En esta cuestión que a veces hasta roza lo cultural también, y alguna mala información, como que no afecta tanto el alcohol al conducir, y hay quienes sostienen además que cuando toman conducen con mayores reflejos, ¿no? Y mira, te estaba recordando en este momento, voy a dar cuenta de una marca, me acuerdo de una publicidad de Bacardí, que yo no sé cómo en ese momento no había sido prohibida, que el eslogan era efecto murciélago, ¿no? A una chica, a una moza, le ponían patines y se iba con sus reflejos naturales y llevaba todas las mesas por delante. Le daban Bacardí, le tapaban los ojos y la chica iba por las mesas esquivando todas las mesas. Bueno, es decir, ¿cuál era el mensaje? Si tomás alcohol tenés más reflejos. Y esto era un mensaje de los medios de comunicación. Digo, hay una fuerza poderosa también ahí que coadyuva frente a la imposibilidad de que algunas normas se cumplan, porque esto que vos decías, lo sociológico también, lo cultural influye de manera negativa sobre este tipo de normas. Por eso les decía que hay una discusión que no podemos dar aislada de esta, porque si tenemos altos índices de alcohol, si ya se corrobora que quienes matan al volante en la mayoría de los casos tienen alcohol en sangre, bueno, démonos una discusión profunda, y la mayoría son jóvenes además, los que mueren en siniestros viales. Bueno, pensemos qué nos pasa como sociedad y empecemos a dar esta discusión de por qué tantos altos niveles de alcohol en los jóvenes, por qué está tan arraigado culturalmente esto que decías vos, de que no, que yo con alcohol me puedo levantar o levantar al chico o a la chica que me gusta, soy más vivo. El alcohol, vamos a ser sinceros, socialmente es el más aceptado. Está aceptado. Por supuesto. Entonces, bueno, hay un cambio cultural profundo que nos debemos, y me parece que esta discusión hay que ponerla sobre la mesa. Hay que ponerla sobre la mesa, porque no es solamente los gastronómicos los que ahora estaban haciendo este planteo, hay otros planteos ingresados al Consejo Municipal también para que las estaciones de servicio puedan vender alcohol, una normativa que está desde hace muchos años, que ahora se intenta revertir. Bueno, demos debates, demos esa discusión. Claro, ese es el tema también, Fernanda, ese es el tema también. El alcohol está al alcance de todos en cualquier momento, en cualquier hora y las 24 horas del día. Bueno, no debería ser así, porque sabemos que hay normativas, ¿no es cierto?, que establecen horarios y prescripciones fundamentalmente que no se puede vender alcohol a menores de edad. También sabemos en la ciudad que hay ciertos deliveries, como así se los llaman, que no tienen habilitación municipal y que son los que terminan vendiendo alcohol a los jóvenes de madrugada. Bueno, o algunos... Bueno, ahí también, Fernanda, allí también está el tema que vos marcabas, esto de los controles. Si verdaderamente tenemos la mejor ordenanza, pero no tenemos los controles suficientes, estamos exactamente en lo mismo. Y me parece, no solamente de los controles, me parece también que el Estado va muchas veces atrás de la tecnología, porque esto también hay que decirlo. Hoy tenés perfiles de Instagram, páginas de Facebook, grupos de WhatsApp que te dicen dónde están los controles municipales para que vos los puedas evadir.
Entonces, si eso existe, la verdad que el Estado y todos seguimos perdiendo, porque insisto que hay un porcentaje que yo entiendo y creo y estoy confiada de que es el menor, es el más pequeño en la sociedad, pero está quien está desapegado permanentemente a la normativa, que le importa un bledo el alcohol cero, que le va a importar un bledo si ponemos sanciones de hasta 200.000 pesos para quien le dé positivo, y que es gente que está desapegada permanentemente a la norma, pero que además tiene un desapego al valor vida. Entonces, a esos pequeños sectores fundamentalmente, si tienen al alcance de su mano páginas de Instagram, de Facebook, donde les dicen dónde pueden burlar los controles del Estado, y bueno, entonces estamos fritos. Digamos, me parece que es complejo, no digo que sea sencillo, pero el Estado tiene que también poder combatir estos perfiles que terminan de alguna forma burlando esa acción del Estado en pos del control. Totalmente, Fernanda, te agradecemos muchísimo tu tiempo, ha sido muy amable y muchísimas gracias por charlar con nosotros, con En Sintonía con vos. Por favor, les mando un abrazo. Un abrazo grande, que tengas buen fin de semana. Igualmente. Ahí hablamos con Fernanda Gigliani, concejala, representante de Iniciativa Popular.